Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo conversatorio de la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina. Tengo el enorme placer de estar moderando esta reunión que organizamos en función de haber sido el lunes, el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, y en relación con el estrecho vínculo que entendemos tienen los archivos para el efectivo cumplimiento del ejercicio de ese derecho, es que se organizó este conversatorio en el que tenemos el enorme placer de poder tener entre nosotros y nosotras a Eduardo Bertoni, el director de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, y Alejandra Villar, una colega que es de la agencia del otro lado del charco, de la agencia uruguaya, que es archivista, archivóloga, y que hace muchos años viene trabajando en esta temática, y de contar con representantes de nuestra asociación. En primer lugar, para quienes no nos conocen, comentarles que ASPA, la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina, está cumpliendo este mes de octubre su primer año de vida, y que es una asociación que ha surgido a partir de la necesidad que se nos fue dando como archivistas que trabajamos en el Estado, de encontrarnos en diversos espacios, en diversas actividades, sobre todo de formación, de capacitación y de activismo por el cumplimiento de la triple función social de los archivos. Decía, nos fuimos encontrando algunos y algunas y decidimos armar esta asociación como una forma de poder visibilizar el rol político que tiene nuestra tarea en relación con el ejercicio de derechos de los colectivos y sujetos más vulnerados históricamente, de la necesidad de aplicación de la disciplina archivística en los archivos para poder generar políticas públicas eficientes, el reconocimiento de la especificidad del trabajo archivístico dentro de la función pública y la necesidad de impulsar instancias de formación y capacitación en la materia, así como generar intercambios y construir redes de solidaridad profesional. En ese camino que estamos construyendo a casi un año de nuestra fundación, entonces, tengo el enorme placer de presentar a Eduardo Bertoni, como les decía, el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Eduardo es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex becario del Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene una maestría en Políticas Internacionales de la Universidad George Washington. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Global de Privacidad y de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Fue fundador y es el exdirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, CELE, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Fue director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en la ciudad de Washington. Entre 2002 y 2005 fue relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos, y hasta agosto del 2007 fue el titular de la Dirección Nacional de la Protección de Datos Personales. También es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes y la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Ha dictado cursos de posgrado y posgrado, entre ellos Derechos Humanos e Internet, Ciberespacio y Delito y Derecho a la Información, a la Comunicación y a la Cultura. Fue asesor legal en varias organizaciones no gubernamentales en Argentina y en el extranjero, y tenemos el enorme gusto de tenerlo aquí para que converse un poco con nosotros respecto a cómo entiende el rol de los archivos en la implementación del derecho de acceso a la información. Bienvenido y muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá. No, gracias a ustedes, Mariana. Espero que me escuchen bien. Es la primera pregunta que estoy haciendo en todos los Zoom que estamos haciendo. Así que si no me escuchan bien, me enteraré porque me lo van a estar diciendo. Bueno, en primer lugar, gracias AFPA por invitarme. Con ustedes, con Mariana y algunas colegas, nos une una relación de algún tiempo
en donde compartimos el interés de levantar y de apuntalar la idea de la importancia del buen manejo de los archivos con el acceso a la información pública. Para quienes nos están viendo, escuchando, primero un poquito de historia, de cómo nace la Agencia de Acceso a la Información Pública, para luego ir ya de lleno a la relación sobre el buen manejo de los archivos o el archivo en sí mismo y el acceso a la información como derecho fundamental. En la República Argentina, si bien existía antes del año 2016 un decreto presidencial que había sido aprobado en el año 2003, que garantizaba la posibilidad o que daba una herramienta para solicitar información pública en la Administración Pública Nacional, fuimos en la región de los últimos países en aprobar una ley de acceso a la información pública. Esto se debió a que en realidad durante muchos años estuvimos discutiendo cuál iba a ser la mejor ley para nuestro país, no nos poníamos de acuerdo, y todos los que trabajábamos en el impulso de la legislación en nuestro país, y habíamos tenido algunos la fortuna de poder impulsarlo en el exterior, en otros países de la región, veíamos como que nos estábamos quedando atrasados. Bueno, finalmente, como lo digo siempre, en el 2016, no como un triunfo que se lo pueda adjudicar a alguien en particular, sino como un desarrollo y un triunfo de toda la sociedad, de todos los que habían venido empujando este derecho, se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública y se crea la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el ente encargado de implementar y controlar el buen cumplimiento de esta ley. Una nota al pie de página: esta ley también, o mejor dicho, la agencia también es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Pero hoy me voy a concentrar más en uno de los mandatos que tenemos, que está vinculado con el acceso a la información pública. Pero ¿por qué quise hacer esta mención al año 2016? Casualmente, al día de ayer cumplimos 3 años de la creación de la agencia, porque en el año 2016 se aprobó la ley, pero se puso en vigencia recién un año después. Así que la vigencia de la ley y la agencia estamos cumpliendo recién 3 años. Pero ¿por qué el raconto histórico del año 2016 y cómo nace el acceso a la información pública como herramienta ya en una ley y no en un decreto en la República Argentina? Porque una experiencia que yo tuve cuando tuve el honor de desempeñarme como relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, en su momento, estoy hablando desde hace casi 20 años, impulsábamos con distintos activistas de la región. De hecho, uno de ellos hoy es el relator que está cumpliendo su mandato de nacionalidad uruguaya, Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión en la OEA. Impulsamos desde distintos, conjuntamente con distintas organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de que los países tengan leyes de acceso a la información pública. Y en una oportunidad me invitó quien es hoy el relator y quien dirigía en su momento una ONG en el Uruguay, a un evento justamente para impulsar un modelo de ley que estaban haciendo en el Uruguay. Y hoy me acompaña una colega de Uruguay que podrá explicarlo un poco mejor. Pero una cuestión que yo advertí en ese momento es que cuando uno va a estos eventos, estos seminarios, que estábamos sentados en una mesa quienes estábamos hablando del derecho de acceso a la información pública y archivistas. Una asociación de archivistas que conformaba esta organización y que tenían mucho para decir. Y la verdad que tal vez un poco tardíamente, y en eso yo me hago cargo por haber venido estudiando el tema durante muchos años, me doy cuenta de que en realidad en muchos países habíamos impulsado leyes de acceso a la información pública, pero al mismo tiempo no habíamos impulsado legislaciones que actualice o que ponga en un buen pedestal la necesidad de que los archivos estén bien guardados. Que los documentos, mejor dicho, estén bien archivados, bien guardados. Cuando digo bien, lo digo de una manera casi muy pedestre, todavía no técnica. Ahora vamos a ir un poquito a ese lugar.
Y a partir de ese momento, lo que empezamos a hacer algunos fue tratar de caminar en paralelo con lo que tiene que ver con el reforzar el derecho de acceso a la información pública, conjuntamente con el reforzar la necesidad de que la información pública sea guardada de una manera que sea fácilmente recuperada. Y el fácilmente recuperada significa que hay personas, que hay una comunidad epistémica, por eso estoy muy contento de estar hoy aquí, que estudia cómo guardar bien la información y que se puede encontrar rápidamente. En mi experiencia, en otros países me encontraba con que muchas veces existían archivos muy prolijos, muy cuidados de documentación pública, pero que en realidad el único que podía o la única que podía encontrarlo era quien los había ordenado. No había una regulación general para el Estado o no se aplicaba una regulación general para el Estado de cómo guardar. Y esto generaba problemas después cuando se empezaban a implementar las leyes. En ese sentido, ya me estoy metiendo directamente en la cuestión. Cuando nosotros hablamos del derecho de acceso a la información pública como aquel derecho que permite que cualquiera solicite información que se considera pública en los términos de nuestra ley, información creada por el Estado, custodiada por el Estado, hecha con recursos públicos. No quiero hacer una definición muy específica de cómo lo define nuestra ley, pero una vez que sabemos que la información es información pública y que cualquiera puede solicitarla, el paso siguiente es que quien tiene que darle obligación, la información, porque es una obligación proveer un derecho como un derecho fundamental. Recuerdo que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, no porque lo decimos nosotros, sino porque ya lo viene diciendo en varios casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tienen obligación los funcionarios públicos cuando se les solicite información, dar la información. Si la información es pública, si cae dentro de los parámetros de la ley y si no hay ninguna excepción. Yo siempre digo lo mismo, no hay ley de acceso a la información pública en el mundo que no tenga excepciones. Todo eso está muy bien y son cuestiones que hemos discutido en el marco de las leyes de acceso a la información pública. Pero yendo a la práctica, nosotros nos podemos encontrar con funcionarios, con funcionarias que tienen y que han aceptado el compromiso, aceptado la obligación que tienen, internalizado que esto se trata del ejercicio de un derecho por parte de quien lo solicita, pero cuando van a buscar la información, no la encuentran. Y no es que no la encuentran porque hubo mala fe. Nosotros, uno de los principios de nuestra ley es el principio de buena fe. Y nosotros desde la Agencia de Acceso a la Información Pública valoramos el trabajo de la función pública desde esa óptica, desde una óptica de la buena fe, no desde la mala fe. No tenemos un prejuicio negativo, sino que al contrario, tenemos un prejuicio positivo. Pero en ese prejuicio positivo puede encontrar que aún teniendo la mejor fe, la buena fe como para proveer el derecho, haya problemas porque la información fue custodiada, guardada de manera tal que no se puede recuperar. Y no se puede recuperar por distintas razones. Porque si era un documento físico, está guardada en una caja que no es la que corresponde, o si era un documento digital, no está digitalizado de la manera que corresponde como para que pueda ser rápidamente recuperado. Entonces, fíjense ustedes que el acceso a la información pública como derecho y el guardado de la información pública tienen una relación que no puede separarse. Porque si la información no es guardada de una manera correcta, por más que el derecho sea un derecho que quiera efectivizarse, no se va a poder efectivizar. Y ahí empiezan las obligaciones de los estados y hay decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son muy claras, porque si la información no se encuentra y debería encontrarse en poder de la oficina pública, esto es importante, quien la tiene, es la oficina la que va a tener que demostrar que hizo todos los esfuerzos necesarios como para encontrar la información. Si no la encuentra, reconstruirla para poder darla
Y en caso contrario, de no demostrar que se hicieron los esfuerzos, que se trató de reconstruir y que a pesar de todo ello no se pudo dar, si no pasa todo eso, ese sujeto obligado es responsable de no haber entregado información. Y de hecho, hay casos, un caso contra Brasil en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se encontró a Brasil como con responsabilidad internacional por violación del artículo 13 de la Convención Americana, justamente por no haber podido demostrar en el proceso que había cierta documentación que se debía tener, pero que no se había hecho ningún esfuerzo para reconstruirla. Fíjense ustedes que entonces el tema es de mucha importancia, porque si el derecho existe, lo reconocemos como derecho. He hablado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no hablar de la Corte Argentina, que también lo ha reconocido, y para no hablar de lo que estamos haciendo en la agencia, nuestra resolución de criterios de interpretación que están apuntalando la interpretación de la ley de acceso a la información pública. Entonces, si nos hacemos cargo de la existencia de ese derecho, nos tenemos que hacer cargo también de que ese derecho pueda ser ejecutable. Y va a ser difícilmente ejecutable si no tiene una guarda que pueda hacer que se recuperen esa información que es pública. Ahora, y para ir terminando, ¿cómo es esto de la guarda? ¿A quién le cabe? ¿Cómo se hace? ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar tiene que haber una regulación general, sobre todo en la Administración Pública Nacional, que existe una Ley Nacional de Archivos. Nosotros muchas veces nos encontramos que esa ley tal vez no se cumple y cada jurisdicción, cada ámbito tiene su propia manera de guardar la información. Esto, digamos, no es la mejor manera de funcionar en el Estado, a mi criterio. Deberíamos tener pautas que sean generales, que puedan ser pasadas de administración a administración, que puedan ser pasadas de mano en mano, y que todos conozcan cómo se lleva adelante esa guarda de la información para poder hacerlo de manera razonable. Y ahí intervienen quienes conocen de esto, y por eso para mí es un placer estar hoy acá, que son los que han trabajado y que entienden de cómo se debe llevar adelante el registro de la información pública. Y en ese sentido, me parece que para los que son en nuestro ámbito, por ejemplo, y tal vez haya muchas escuchándonos, responsables de acceso a la información pública, que es una figura impuesta por la ley, o sea, determinada por la ley, son aquellas personas que, como nosotros nos gusta decir en las reuniones, son los que realmente están haciendo que la buena implementación del acceso a la información pública funcione, son aquellos que gestionan los pedidos de información que hacen las personas en los ministerios, en las secretarías, en los distintos entes autárquicos, empresas estatales con participación mayoritaria estatal y un extenso, etcétera. Son ellos, los responsables de acceso a la información pública, los que se van a encontrar con los problemas cuando la información no la encuentra el lugar dentro de su sujeto obligado que tendría que encontrarla. Entonces, empezar a tender canales de conversación entre quienes son los encargados de los archivos de los distintos ministerios, secretarías o sujetos obligados en general y los responsables de acceso a la información pública, me parece que es una tarea que puede ser muy productiva, sobre todo para empoderar a los funcionarios y a las funcionarias que llevan adelante este proceso. Y por supuesto, hacerlo de una manera sistémica, sistematizada, organizada y de acuerdo a alguna regulación y no de acuerdo a intuiciones o buena voluntad que pueda tener el funcionario de turno. Bueno, yo voy a parar aquí, muy contento. Esta semana estamos festejando no solo el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, sino, como decía, los 3 años de vigencia de la ley, los 3 años de la creación de la agencia. Así que felicitaciones a AFPA por haber organizado este evento. Y bueno, me quedo aquí por si hacemos algún espacio para preguntas, que encantado si las puedo responder, lo haré. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy clara y al pie tu intervención. Eso me había olvidado decir. Quienes tengan preguntas pueden ir haciéndolas en el Facebook y las levantaremos cuando
cuando terminemos con las exposiciones. Invito ahora a subir al panel a Eugenia Alves y Andrés Paclinares. Eugenia es profesora en Historia, egresada de la UBA, técnica superior en Administración de Documentos y Archivos, egresada del Instituto 8, y ex alumna del programa Nuevos Profesionales del Consejo Internacional de Archivos. También es vocal en nuestra asociación AFA. Desde el 2012 se desempeña como asesora de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, dentro del equipo técnico del Sistema de Archivos de la Defensa. Fue docente de la Diplomatura en Archivística General que dictamos en el año 2018 entre la UNTREF, el AGN y el INAP. Actualmente se encuentra finalizando el ciclo profesional común de la carrera de Derecho en la UBA. Andrés Paclinares, por otro lado, es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, profesor y licenciado en Historia y técnico superior en Archivos. Desde el año 96 presta servicios como asistente técnico en el Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, del que es jefe desde el año 2019. Ha trabajado como docente secundario, terciario y universitario y capacitador en el programa de capacitación del Archivo General de la Nación. Es docente titular en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Coordinó el grupo de trabajo Tecnologías de la Información y la Comunicación del AGN, participó del Foro Iberoamericano de Evaluación Documental, auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos, coordinó el grupo de trabajo Gestión Documental en el Foro de Agenda Digital, organizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, y es el presidente de la Asociación Archivistas en la Función Pública Argentina. Les doy la palabra entonces a Andrés y a Eugenia para que puedan, con el pie que les dio Eduardo respecto a las problemáticas derivadas de cómo implementar la ley de acceso y cómo colaborar con los responsables de acceso a la información y la transparencia, cómo es que debiera o puede hacerse ese trabajo en la Administración Pública Nacional. Muchas gracias. Bueno, encantadísimos, novedad, pero me gusta decirlo, de participar, de organizar y participar de estos eventos, y más cuando estos eventos suponen tender lazos, tender puentes con otras comunidades del saber y de la aplicación en el sector público, ¿no? Vamos a hacerlo también corto y al pie, si nos sale con Euge, porque también para nosotros lo más rico es la intervención de los y las que están del otro lado. No sé si se mejoró el audio, ahí están diciendo. Si no se mejora, me dicen. Se escucha medio bajo. Bueno, vamos a hablar más fuerte entonces. En principio, políticas archivísticas para la implementación del acceso muy bajo. Bueno, caramba. Stop. Entonces. Ahora, ¿mejor? ¿Se escucha mejor? Se escucha. Bueno, lo sentimos, vamos con lo que se pueda, me dirán desde estudios, si está bien, si está... Vuelvo a lo anterior, se escucha bien, perfecto, listo. Digamos que en el estudio se escucha bien y el resto no lo podemos resolver. Sí, Juliano, gracias, acá están mis auriculares. Bueno, políticas archivísticas para la implementación de acceso a la información. Vamos a ir realmente rápido ahora, para no perder tanto tiempo. Nos salteamos la introducción, porque total la vamos a desarrollar, y como justamente no todos somos archivistas, no es una actividad para archivistas, es importante o importante para nosotros, archivos qué y para qué. Porque si de lo que se trata es de generar interdisciplina, es importante saber quiénes se relacionan. Entonces, para los archivistas no hay duda, pero para el resto puede ser una novedad entender que el archivo
puede significar tres cosas. Una institución que conserva documentos de archivo en forma de archivalía, fondo documental, etc. O simples y llanos depósitos, para los cuales preferimos la palabra depósito. Pero además, también los archivos, y es una de las banderas de ASPA, suponen tener una triple función social. La de brindar fuentes para la investigación. 9 de 10 personas en la calle entienden que el archivo es eso. Documentos en general viejos, para hacer investigaciones históricas. Para nosotros está claro que es fundamental para la memoria institucional. Y cuando hablamos de memoria institucional, más que nunca es importante en esta jornada, porque no es la memoria institucional de instituciones desaparecidas, es la memoria institucional de instituciones desaparecidas, instituciones actuales actuantes. Rendición de cuentas, transparencia, acceso. Nada de eso puede darse si no es a partir de una adecuada gestión documental y administración de archivos. Y por supuesto, la garantía en el ejercicio de derechos. Digamos que en estas jornadas hablamos sobre 2 de las 3. Esto obviamente, una vez más, no es para los archivistas que están en la sala, es para los activistas del acceso que están en la sala, que queremos invitarlos y ofrecernos y mostrarnos y habilitar ese encuentro, porque los problemas que tienen la gente que quiere dar acceso, muchos de ellos se los podemos resolver los archivistas en caso de que seamos escuchados en esa mesa interdisciplinaria en donde en general la archivística está ausente. Porque para que haya una política pública archivística, sí es cierto, tiene que haber un marco normativo, ahora vamos a hablar 2 minutos de eso, pero también tiene que haber prácticas concretas. Ahora, esas prácticas concretas no tienen por qué ser de suyo buenas prácticas. Para que las prácticas concretas, además, sean prácticas eficientes, buenas, vamos a decir, hace falta capacidad y, lo que es más importante, quizás ya a esta altura, ética profesional, para llevar adelante esas prácticas concretas, eficientes, digamos buenas, además amparadas en un marco normativo adecuado. Entonces, para que políticas públicas no sea una enunciación, no sea un graffiti, necesitamos ver qué pasa con el marco normativo, qué pasa con las prácticas y qué pasa con las comunidades que tienen las capacidades y deberían, va de suyo, tener la condición ética profesional adecuada para llevar adelante esas prácticas en ese marco normativo. No nos vamos a detener mucho, pero sí una mínima enumeración de la legislación vigente, la ley marco del Archivo General de la Nación, la ley 15930. Tenemos una ley 23.820 de, vamos a decir así, salvaguarda de patrimonio audiovisual. Y para la Administración Pública Nacional, el decreto 561 del 16 que implementa GEDE. Ya pueden ir poniendo las preguntas de GEDE, que siempre sucede. El decreto 1131 del 16, que se deduce de este 561 respecto de digitalización y archivo de expedientes, y resoluciones de la ex Secretaría de Modernización para implementar estos últimos 2 decretos. Ahora, cuando abrimos la lente, hay normativa que, sin ser de archivo, impacta directamente en la gestión documental y administración de archivos. Una de ellas, la ley 25326, de datos personales, protección de datos personales y habeas data, por supuesto la ley de acceso 27275 y el decreto 1172 del 2003 para acceso a la información del Poder Ejecutivo Nacional. Para hablar de cómo impacta esta normativa en la gestión documental y administración de archivos tendríamos que hacer un seminario en sí mismo, pero lo resumiría en una frase. Si la protección de datos o el acceso van a ser una realidad, van a poder bajar a tierra, deben asentarse sobre una adecuada gestión documental y administración de archivos. Lo acabamos de escuchar a Eduardo Bertoni, a propósito de la relación entre los deseos expresados en la normativa
de tener una administración transparente con acceso y demás, y las posibilidades reales de hacerlo con un estado deficitario de la gestión documental y de los archivos, o, sumo yo, la ausencia de profesionales en el debate acerca de la política pública, más que la implementación y el debate acerca de cuál es esa política. Bueno, solo para mencionar algún déficit normativo, no hay política ni normativa respecto de integrar en sistemas mixtos digital-papel la gestión documental. Las áreas de archivo y de gestión documental están cada vez más jerarquizadas. No están determinados roles y responsabilidades en las estructuras del Estado respecto de procesos archivísticos básicos como la identificación, clasificación, evaluación, clasificación de seguridad. La terciarización no la teníamos resuelta para la guarda de papel y no la tenemos resuelta para la guarda de documentos digitales. Bueno, y el reconocimiento profesional de los y las archivistas. Ahora bien, retomando un poquito lo que decíamos 2 placas atrás, hay normativa y hay prácticas. Y la normativa no supone prácticas, y lo que es más importante, no supone practicantes. Acá es importante machacar, diría yo, en la necesidad de un equilibrio necesario entre una normativa adecuada, un campo profesional reconocido y un cúmulo de prácticas, herramientas, bajadas de esa normativa a la cosa concreta, digamos. Si pensamos en una política de gestión documental, de acceso a los archivos, como es el caso en esta jornada en particular, tenemos que pensarla equilibrada, la normativa con las prácticas y los practicantes. El principal problema de la legislación es que la vigente no se cumple. Y los vacíos de los que hablábamos, los vacíos normativos, la falta de normativa, no se llenan. Las buenas prácticas, decíamos, dependen de la voluntad y capacidad de los profesionales que las involucran en este momento. No sé si se cortó. No, ahí volvimos. Decía, no sé hasta dónde llegamos. Las buenas prácticas dependen de la voluntad hoy y capacidad de los profesionales que se involucran. Acá está el factor ético de aquellos y aquellas archivistas que, no estando obligados, pudiendo contestar luego de una intensa búsqueda, no sé yo, el documento solicitado, como se contestaba antes, ahora es más difícil, pero en los últimos 30, 40 años ha habido infinidad, gran cantidad de archivistas que solo montados en su voluntad y capacidad práctica capacidad profesional, han desarrollado buenas prácticas, amparadas o no en la normativa. Nunca en contra de la normativa, pero no necesariamente amparadas. Finalmente, la falta de reconocimiento de la profesión conspira contra el desarrollo archivístico empírico. Esto es tema también largo, pero lo podemos resumir así. Para una profesión, ¿quién estudiaría, se desarrollaría, se implicaría en una profesión que está tan desvalorizada? Una profesión que el Estado no reconoce, aunque reconoce las necesidades que tiene, no reconoce que allí donde existe un archivo debe haber un archivista, un archivólogo, un archivero, como quieran. Donde los principales archivos del país, en su historia, en su larga historia, han sido ocupados por gente de confianza de la línea que sea del gobierno de turno. Donde la triple función social de los archivos está claramente desbalanceada a favor de una anticuada forma de ver los archivos como de piezas documentales importantes para la gestión de la historia nacional. Entonces, hay que cambiar, hay que actualizar la normativa, hay que cubrir vacíos que deja la normativa, pero es urgente el reconocimiento profesional de aquellos profesionales que pueden hacer que esa excelente normativa se traduzca en excelentes prácticas. En ese sentido,
me voy a callar y la voy a dejar a Euge presentarles un caso de estudio respecto de esto que estamos hablando, cuál es el del Ministerio de Defensa. Paso a callar. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias a ASPA por brindarme este espacio, más allá de que formo parte de la comisión directiva, para exponer un poco lo que venimos haciendo ya casi desde hace una década con mis compañeros en el Ministerio de Defensa, para entrar ya de lleno y no perder más tiempo. Bueno, como contexto, en el Ministerio de Defensa, desde 2006 que se abre un proceso de facilitar el acceso a la información preservada en los archivos de las Fuerzas Armadas, vinculada especialmente a la responsabilidad de los miembros civiles y militares de las fuerzas en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Antes de este proceso, los archivos de las fuerzas eran de acceso casi exclusivo de los militares y sus historiadores afines, sujetos a autorizaciones individuales, a la presentación de credenciales que un investigador pudiera tener, inaccesibles para la ciudadanía en general y los organismos de derechos humanos en especial, que demandaban la apertura de estos archivos para encontrar algún tipo de información sobre el paradero de los desaparecidos y sobre la responsabilidad de los perpetradores del terrorismo estatal. Entonces, para responder a tal demanda, el Ministerio de Defensa comienza a implementar una serie de políticas en materia de derechos humanos que impactan directamente en la gestión de los archivos de las Fuerzas Armadas. A través de diversos decretos, resoluciones ministeriales, se resuelve la apertura y desclasificación de archivos militares del periodo, particularmente del periodo 1976-1983. Se crea la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la cual se encarga principalmente de tramitar desde entonces una incesante cantidad de oficios judiciales y pedidos de información para causas de lesa humanidad. De ahí que luego la dirección instale en los archivos de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los que se ubican en la ciudad de Buenos Aires, que son 6 principalmente, 3 archivos generales y 3 archivos históricos, 2 por cada fuerza. Se instalan equipos de relevamiento para la búsqueda de documentos de potencial valor probatorio para las causas. Y se empiezan a detectar múltiples problemas en la respuesta de los oficios, tanto por la forma en que la justicia misma solicitaba la información, como por la respuesta negativa de las Fuerzas Armadas. Entonces, desde 2008, se solicita desde la dirección la asistencia técnica al Archivo General de la Nación, a su departamento de archivo intermedio, que comanda Andrés, y especialmente se le pide asistencia para el tratamiento del archivo de lo que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual resulta clave para las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, y finalmente se decide su traslado para la consulta pública en el propio Archivo General de la Nación. Aún así, de tal asistencia empiezan a derivar una serie de acciones y propuestas para un mejoramiento integral de la gestión de los archivos de las Fuerzas Armadas, de modo que estos se vuelvan accesibles y poder conocer lo que preservan a través de la identificación, clasificación, descripción y preservación de sus fondos documentales, impactando directamente ello en el mejoramiento de las respuestas a los pedidos de información de la justicia y las organizaciones de derechos humanos. En 2012, a base de todo este trabajo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos crea el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa, gracias al financiamiento de un proyecto del Programa de Naciones Unidas. Allí un equipo de consultores dividido en 3 ejes de trabajo, que son archivística, conservación y digitalización, se dedican a la normalización y adecuación a la normativa vigente de la gestión de los archivos de las fuerzas.
Gracias a ese trabajo de esos equipos de los que yo formé parte, se lograron algunos cambios, sobre todo cualitativos, en cuanto a la capacitación del personal, que se los enviaba a los cursos que dictaba el programa de capacitación del Archivo General de la Nación, la mejora en las condiciones de almacenamiento y conservación, y obviamente también en la identificación de documentos, que a su vez también nos permitió realizar determinados hallazgos documentales, ya sé, como conocerán las actas de la dictadura militar, que fueron enormemente publicitadas, por dar un ejemplo, o el fondo personal del almirante Rojas. Y bueno, también ello impactó en que logramos abrir salas de consulta, abrir un sitio web, archivos abiertos, en la plataforma argentina Gobar, ahora disponible, y se lograron formalizar incluso canales de comunicación y horarios de atención, por raro que suene, y la digitalización también se implementó para agilizar la respuesta a los requerimientos judiciales. Así, en 2015 se decide institucionalizar dicho trabajo con la creación del SAT, del Sistema de Archivos de la Defensa, en el cual actualmente me encuentro, y en el que buscamos ir más allá y homogeneizar la gestión de los archivos civiles y militares de toda la jurisdicción del Ministerio de Defensa bajo los principios de memoria, verdad y justicia, el control civil a las Fuerzas Armadas y la aplicación de los principios archivísticos, así como los de máximo acceso a la información, transparencia activa, rendición de cuentas y participación ciudadana. Ahora bien, esto no es solo cuestión de crear por resolución un sistema de archivos y ya está. Esa fue una piedra fundamental que dio inicio a una serie de desafíos donde entran en juego múltiples variables, sobre todo inercias institucionales, una cultura del secreto muy arraigada en las instituciones militares, son muy difíciles de torcer y conciliar con los nuevos principios que se buscan implementar, sobre todo aquellos que refieren a la presunción de publicidad, a la transparencia activa, a la máxima divulgación, la máxima celeridad, el alcance limitado de las excepciones, informalismo, imparcialidad, son todas cuestiones muy sensibles de tratar en las Fuerzas Armadas. Si bien a partir de la ley de acceso tuvimos un mayor respaldo, sigue primando mucha elementos de las fuerzas, la negativa de derogar sus viejos reglamentos, en los que prima justamente una concepción de mínimo acceso y de secreto militar, desconociendo al SAT por verlo inaplicable a las instituciones militares y siguiendo con la disposición de sus documentos acorde a esos reglamentos, omitiendo los procedimientos que aconseja la nueva normativa vigente. Esas dificultades también se relacionan a la envergadura que tienen las instituciones castrenses, no solo los cientos de elementos que tiene cada Fuerza Armada, sino que a su vez la amplitud geográfica, la distribución que tienen a lo largo de todo el territorio nacional, incluidas las agregadurías en el exterior. Se han logrado identificar fondos documentales muy importantes, pero aún falta, y en ese marco también, sobre todo lo referente a evaluación documental. Uno de los puntos nodales que tenemos dentro del sistema de archivos de la defensa es la desclasificación, justamente en virtud de terminar un poco con esta cultura del secreto. Estamos tratando de empezar a pensar al menos procedimientos, que dejen de lado las desclasificaciones puntuales acorde a criterios temporales, a incorporar la perspectiva archivística en la desclasificación para establecer procedimientos objetivos y automáticos, que las desclasificaciones se puedan hacer por las series identificadas, cuya vigencia haya prescrito y que posean valor secundario histórico, indicando claramente si hay excepciones para su acceso
y que estas excepciones a su vez sean públicas y justificadas, que haya mecanismos claros de disociación de datos sensibles en los casos en que se encuentren. Pero bueno, esto también está dificultado porque la clasificación de seguridad de los archivos de las Fuerzas Armadas a su vez está regida por otra normativa que a su vez es secreta y nos es inaccesible aún hoy. Después, bueno, ya el problema crónico de los recursos humanos también obviamente está en los archivos de las fuerzas, eso impacta también las posibilidades de brindar mayor acceso, fue empeorado con la anterior gestión, incluso el propio equipo del sistema de archivos de la defensa, que depende del ministerio, llegó a tener 15 personas y arrancamos esta nueva gestión solo, tras el paso del anterior, solo con 4 en el equipo. Y bueno, ahí también incide una cuestión de género. La mayoría del personal en los archivos es femenino, lo cual no debería, pero es una cuestión más que incide en las subestimadas cuestiones archivísticas por parte de las autoridades militares, que la mayoría son oficiales masculinos. Imagínense a un grupo, cuando arrancamos con el programa de modernización, un grupo de 10 jóvenes mujeres de entre 20 y 30 años diciéndoles a los oficiales militares cómo tenían que gestionar sus archivos. Eso fue todo un trabajo psicológico, antropológico que hubo que hacer para lograr avances. Y bueno, en cuanto al presupuesto, obviamente siempre es un problema y incluso al facilitar el acceso hubo otros problemas como, bueno, facilitamos el acceso, pero no hay capacidad material y humana para responder a la abrumadora exigencia de información de la ciudadanía en general y de los organismos de derechos humanos y de la justicia. Así que bueno, después de todo esto, simplemente subrayar que seguimos trabajando en lograr un efectivo control civil en la gestión documental de las Fuerzas Armadas, de garantizar el acceso a sus archivos y con eso ayudar a la garantía de derechos ciudadanos, a sostener la memoria institucional, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones militares, ya sea en relación a los hechos aberrantes que se cometieron en el pasado, como de las acciones presentes y futuras, se realizan para que sean reintegradas a la sociedad como instituciones confiables que sirvan para el cuidado y el fortalecimiento de la democracia. Te cedo la palabra nuevamente, Andrés. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar nuestra parte, estamos también ansiosas de escuchar a la amiga, a la colega Alejandra. Potencialidades y limitaciones de la administración electrónica en la que estamos inmersas hoy respecto del tema del acceso, ¿no? Es ineludible ya equilibrar las perspectivas normativas y tecnológicas con la archivística que está ausente, absolutamente ausente de la implementación para Nación de GEDE y las provincias que lo tienen también. Ahora, para poder implementar acceso y transparencia, nosotros no vemos otra posibilidad que no sea a partir de fuertes trabajos respecto de, como mencionaba Euge recién para el Ministerio de Defensa, se pudo hacer, sí, a partir de la identificación y clasificación archivística. En la actualidad, hoy, y medianamente, y a propósito de la pandemia y demás, es impensado que no empecemos a abordar, es impensable, mejor dicho, no abordar la perspectiva datacéntrica, la gestión, recuperación, reutilización de datos en contexto. Nuestra administración electrónica es esclava del PDF, produce PDF, trabaja con PDF, no con datos. La evaluación y el régimen de acceso por series documentales, o si se adopta esta otra postura, por set de datos, series documentales. Eso que hace que podamos dar acceso, restringir o dar acceso sin necesidad de evaluar cada documento solicitado. Por otro lado, tenemos que
seguir pensando la gestión documental integral en entornos mixtos, lo que Modernización llamó en su momento cuando implementó GEDE, stock y flujo. Stock, el generado en papel, flujo, lo que se genera digital nativo. Si hoy vamos a refaccionar un edificio, vamos a hacer un expediente digital, un expediente electrónico, pero el plan original está en papel. Y finalmente, tenemos que acometer el trabajo interdisciplinario entre archivistas, activistas de la información, del acceso, informáticos, juristas, respecto del archivo digital y más concretamente de la preservación digital. Dos grandes cuestiones: la cadena de custodia digital y cómo vamos a solucionar el problema del acceso en los largos plazos. En digital los largos plazos son 5 años. Entonces, archivos y acceso, archivística y acceso en entorno digital es fundamental, como en todo, pero en esto es aún más fundamental la interdisciplina. A modo de cierre, muy rápidamente, insistir en que los archivos sirven para algo más que para la historia, para la memoria institucional, para los derechos, como el de acceso. La calidad institucional se mide por la calidad de la gestión documental y la administración de los archivos. El acceso a los archivos como ejercicio de un derecho fundamental, como requisito del Estado democrático y transformación social, los archivistas lo compartimos, claramente lo compartimos. El problema es que no vamos a poder ejercerlo eficientemente si no mejoramos las políticas públicas en materia de gestión documental y administración de archivos, que como presentábamos, decíamos, requiere un equilibrio entre esa normativa, las prácticas concretas y los profesionales capaces de desarrollar esas prácticas en ese marco normativo. Asimismo, interdisciplina es una palabra que está de moda. Lo que cuando sucede, lo que no está tan de moda es que esa interdisciplina se manifieste respetando las identidades de las disciplinas que se sientan en esa mesa interdisciplinaria. Dijimos 2 palabras de toda la potencia que tiene, pero también todas las limitaciones que tiene en la actualidad en Argentina, la implementación de la administración electrónica, y bueno, producto de nuestra militancia de 10, 15, 20 o 25 años algunos, respecto de la archivística para la triple función, respecto de los archivos para el acceso antes de las leyes de acceso, antes de la normativa que tenemos actualmente, entre otras cosas por eso, para incidir en la arena pública con este discurso, creamos hace casi un año ya la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina. Asociación que se pone a disposición de la ciudadanía toda y del sector público para colaborar desde su lugar y desde sus conocimientos y desde sus capacidades y desde su pasión y desde su ética en el desarrollo, establecimiento y gestión de políticas públicas en gestión documental, administración de archivos y particularmente lo que nos une hoy, nos convoca hoy, respecto de la implementación eficiente del derecho de acceso a la información. Muchas gracias por todo, por estar, por esperar, y los problemitas que hayamos tenido. Y yo me retiro y la dejo a Mariana presentando a la colega y amiga. Gracias Andrés, gracias Eugenia. Entonces ahora vamos a pasar a darle la palabra a Alejandra Villar. Alejandra es maestra, licenciada en Archivología, magíster en Archivística de la Carlos III de Madrid. Tiene especializaciones en auditoría interna en sistemas de gestión para documentos según la ISO 30300, 30301 y en implantación de sistemas de gestión para documentos según la ISO 30300, 30301 en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la GESIC, responsable del Departamento de Gestión Documental de la Fiscalía General de la Nación, profesora agregada efectiva de la licenciatura en Archivología del Departamento de Información y Sociedad del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación, la FIC, de la Universidad de la República en Uruguay.
Es a su vez integrante de la Comisión de Evaluación Documental Institucional de AGESIC y es sobre todo una enorme y comprometida profesional que sabe muchísimo, suele tener un perfil muy bajo, pero que tiene una potencia de trabajo increíble y sobre todo es una persona muy solidaria y por eso te agradecemos profundamente, Ale, que vengas acá a compartirnos un poco de tu experiencia del otro lado del charco. Por favor, Mariana, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias a AFPA y en particular a ti y a Andrés, que son dos queridos amigos, amigos de la casa, como digo yo. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto, bueno, compartir esta mirada que pretendemos dar en el día de hoy de esta alianza entre el acceso a la información pública y la gestión de documentos, ¿no? ¿Y por qué digo alianza? Bueno, porque ¿qué pensamos cuando una persona viene a reclamar o acceder a la información pública? En realidad, lo que esa persona quiere no es que un funcionario público se la facilite verbalmente o que lo haga mediante un tweet, que está tan de moda ahora, ¿verdad? O la publicación en un muro de Facebook o en Instagram. Lo que esa persona aspira es a poder recibir información que esté elaborada, información adquirida por las instituciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Aspira a adquirir documentos originales que sean evidencia de esas decisiones y de esas acciones. O sea, aspira a recibir un documento de archivo. Y a mí muchas veces, muchos profesionales, incluso de otras disciplinas, fundamentalmente del derecho, me dicen, bueno, pero ¿qué es lo que hace tan originales y tan especiales esos documentos de los que ustedes, los archivólogos, hablan? ¿Por qué se diferencian de otros documentos, no? Y mi respuesta preferida es que, bueno, que cuando un documento ha sido creado, recibido por una organización en el desarrollo de sus actividades, ese documento adquiere, tanto para la organización que lo creó, ¿verdad?, como para quienes participan en el proceso de creación de esa información y de esas actividades, un valor probatorio, un valor que solamente tiene el documento de archivo. Es decir, es evidencia de las acciones, es evidencia de las funciones que cumple esa institución, y como señala la norma de gestión documental, la ISO 15489, ese documento adquiere algunos requisitos o algunas cualidades que le son únicas, ¿verdad? Y que se cumplen desde el momento en que ese documento se crea, y es la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, ¿se imaginan ustedes una ley que regule el derecho de acceso a la información pública que no garantice el cumplimiento de esas 4 condiciones? ¿Qué es lo que recibiríamos entonces en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública? ¿Qué confianza pueden inspirarnos las instituciones públicas si los documentos que nos dan como respuesta a las solicitudes no tienen esas condiciones? Entonces, la gestión de documentos y de los archivos, ¿verdad?, en los organismos de la administración pública son uno de los elementos que tiene mayor impacto con respecto a la efectiva implementación de las leyes de acceso a la información pública y de transparencia. Cuando en particular nosotros nos referimos al acceso a la información pública, es necesario aclarar y es necesario decir y partir de la base de que es un derecho fundamental y no una concesión del Estado. Es una precondición de la democracia. Entonces, también es necesario tener claro que cualquier sistema normativo que regule el acceso a la información que está conservada en los archivos públicos va a tener siempre críticos y defensores, porque siempre habrá quien esté beneficiado y perjudicado como resultado del ejercicio del derecho o de la negación de ese derecho. Ahora, como dice Montesquieu, ¿verdad?, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. Entonces, por eso es relevante en este tema de la gestión de documentos y del acceso a la información pública distinguir entre lo que es estratégico y lo que es estrategia. La gestión de documentos es estratégica para la transparencia, porque sin ella no es posible el acceso a la información pública. La gestión de documentos en ese sentido está en la base. Y por el contrario, la transparencia
no constituye un elemento estratégico para la gestión de documentos, no afecta a su esencia. Sin embargo, la transparencia sirve como estrategia para obtener mayor visibilidad y para contribuir a la implantación y al desarrollo de los sistemas de gestión de documentos. Ahora, cuidado, no hay estrategia que sea sostenible en el tiempo más allá de lo que sea puramente marketing, si no aporta beneficios concretos, si no aporta beneficios mesurables en un razonable tiempo, ¿verdad? Entonces, acceso a la información pública, protección de datos personales, Sistema Nacional de Archivos, política archivística nacional, son componentes que son necesarios y son pilares esenciales de una política de transparencia activa. Ahora, ¿cómo lo hemos venido trabajando en el Uruguay? Bueno, en algunos aspectos hemos tenido suerte, ¿verdad? En Uruguay tuvimos una ventaja que mencionaba hoy el doctor Bertoni, es el único caso, diría yo, en la región en donde se trabajó, se promovió, se debatieron en forma conjunta las leyes que regulan el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la ley del Sistema Nacional de Archivos. Se entendió que era como un requisito, como una necesidad trabajar en conjunto en esas tres leyes. Y los actores que trabajaron en esas tres leyes también tuvieron puntos en común, ¿verdad? Esa conformación de esa alianza que promovió la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y fundamentalmente la del Sistema Nacional de Archivos, fundamentalmente esas dos, ¿verdad? Tuvo mucho que ver. El equipo estaba integrado, por un lado, por el Grupo de Archivos y Acceso a la Información Pública, el GAIP, que luego se transformó en esa ONG que hoy mencionaban, ¿verdad? CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, en donde Edison Lanza tuvo un gran trabajo y en donde seguramente lo estaremos esperando cuando retorne. Constituido también ese grupo por la Asociación de la Prensa del Uruguay, por CERTAG, por Transparencia Uruguay, por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, es una organización no gubernamental, y el SUR, por la ex Escuela Universitaria de Bibliotecología y Archivología, que era la simiente de lo que hoy es la Facultad de Información y Comunicación, en donde se dicta la licenciatura en Archivología, por la Asociación Uruguaya de Archivólogos y por Archiveros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, capítulo Uruguay. Esos eran entonces algunos de los actores que conformaron esa alianza para trabajar, ese grupo de trabajo. Y obviamente la participación de archivólogos en esa coalición explica el surgimiento casi conjunto de ambas legislaciones, que culmina primero con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Archivos en diciembre del año 2017 y con la aprobación de la Ley 18.381, que es la del Derecho de Acceso a la Información Pública, en octubre del 2008. Durante el tiempo de gestación de estas dos leyes, los archivólogos estuvieron estrechamente vinculados e involucrados en el proceso, convencidos además de que esta iniciativa iba a demandar el establecimiento de pautas claras para el tratamiento de los documentos, tanto en soporte digital como en soporte analógico, y a la vez el tratamiento de los documentos para el derecho de acceso a la información pública. De alguna manera lo que se pensó fue que era hora de reivindicar el derecho a una ley de archivos, iniciando una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que iban a apoyar los proyectos que se estaban promoviendo. En este caso el objetivo era muy claro, ¿verdad? Las dos leyes iban a beneficiar a la sociedad civil, otorgándole más y mejores herramientas de información, incidiendo en el mejoramiento de los niveles de implementación relativos a la consolidación de la democracia que los gobiernos de la región venían asumiendo. Tanto la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública como la Ley del Sistema Nacional de Archivos tienen puntos en común, ¿verdad? Muy similares. Se menciona en ambas el deber del Estado de conservar y de organizar el patrimonio documental de la nación y de los documentos de gestión como instrumentos de apoyo a la administración, a la cultura, al desarrollo científico,
como elementos de prueba, de garantía y de información. En el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, de la 18.220, se habla de ese deber, de esa responsabilidad del Estado, algo que se replica luego en el artículo 6 de la Ley 18.381 de acceso a la información pública, en donde se vuelve a hablar de la responsabilidad de los sujetos obligados que son los mismos para ambas leyes, ¿verdad? En cuanto a la creación y el mantenimiento de los documentos de manera profesional. Se habla de la profesionalización en ambas leyes, ¿verdad? Se habla de la responsabilidad de los archivos profesionalmente organizados como forma de garantizar la plenitud del acceso a la información pública. Bueno, en el artículo 6 de la Ley de Derecho de 34, perdón, de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, lo que se habla es de un plazo de 4 años para adecuar los registros, los documentos, durante el cual los sujetos obligados no serían pasibles de sanción en caso de denegación de acceso fundada por imposibilidad de ubicar la información. Acá tenemos un problema en Uruguay, yo no sé si en Argentina pasa lo mismo, nos encanta poner plazos en las normas para luego incumplirlo, ¿verdad? Porque en realidad este plazo de los 4 años obviamente ya pasó y sanciones no están previstas en la norma. Ahora bien, lo que podía presentarse como una fortaleza, la génesis y la aprobación conjunta de estas dos normas, en algunas ocasiones pudo presentarse como una debilidad, ¿verdad? Porque la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública no fue acompañada por la plena implementación del Sistema Nacional de Archivos en cuanto al diseño y la ejecución de políticas archivísticas, o a la coordinación de acciones entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Archivos, que repito, sujetos obligados son iguales en las dos leyes, ¿verdad? Entonces, los límites jurídicos que pueden aparecer en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública en cuanto al acceso no son los únicos que realmente restringen o imposibilitan que los ciudadanos tengan acceso a la información que está contenida en los documentos de archivo. Existen obstáculos que van desde la desorganización de los fondos hasta los retrasos en los procesos de descripción y de evaluación documental, falta de conocimiento exhaustivo de la información que está contenida en los documentos y en los fondos documentales, entre otros. ¿Cómo hemos venido trabajando esto desde la Unidad de Acceso a la Información Pública? Bueno, ¿qué es la Unidad de Acceso a la Información Pública? La Unidad de Acceso a la Información Pública, la UAI, fue creada con la ley de 18.381, con el artículo 19, como un órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que es una unidad ejecutora de Presidencia de la República. Si bien la ley la crea como un órgano desconcentrado de AGESIC, de esta agencia, es una unidad que tiene la más amplia autonomía técnica, ¿verdad? Nosotros compartimos el presupuesto, recursos humanos y otro tipo de recursos de la agencia, pero en cuanto a las decisiones y al trabajo, los miembros y el Consejo Ejecutivo de la unidad tiene la más amplia autonomía técnica. Los cometidos que tenemos asignados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Derecho de Acceso a la Información, bueno, es asesorar al Poder Ejecutivo, controlar el cumplimiento de la ley, coordinar con las autoridades nacionales la implementación de políticas en materia de acceso a la información, orientar y asesorar a aquellos particulares respecto al derecho de acceso a la información y promover y coordinar con los sujetos obligados políticas tendientes a facilitar el acceso, así como campañas educativas para promocionar el derecho de acceso a la información pública. También debe realizar un informe con carácter anual relativo al estado de cumplimiento de la ley ante el Poder Ejecutivo y denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la ley y aportar las pruebas pertinentes. Desde el año 2008, que la Unidad de Acceso a la Información Pública ha venido trabajando de manera constante en la difusión y en la concientización
de los ciudadanos, de las instituciones y de los organismos acerca de este derecho de acceso a la información pública. Se han establecido una serie de pautas y una serie de controles que han sido en forma progresiva ampliamente aceptados por los organismos públicos sujetos obligados. Y desde el año 2011, la unidad de acceso se incorporó como miembro fundador de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es una red de órganos garantes de transparencia, que al momento tiene muchos más de los 20 miembros iniciales, ¿verdad? Y lleva adelante proyectos a nivel regional en temas como indicadores, género, capacitación, difusión y archivos, que es de lo que me interesa contarles en el día de hoy. En el año 2018, la UAIP fue elegida por unanimidad como presidencia de la red, presidencia que estamos ejerciendo junto con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México, que lo hace en calidad de secretaría ejecutiva y lo vamos a hacer hasta el año 2021. Y también nos encontramos vinculados con la Relatoría para la Libertad de la Expresión de la CID, del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información Pública de la Alianza para el Gobierno Abierto, y desde abril del 2020 fuimos aceptados como miembro de la Conferencia de Comisionados de Información que se realiza de forma bianual. Entonces, en materia de acceso tenemos varios campos abiertos, varios frentes de trabajo, ¿verdad? Y en materia de archivos, que es lo que nos interesa en esta reunión del día de hoy, bueno, dentro del trabajo de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de la RTA, se promueven y se promovieron actividades de cooperación entre los países a través de 5 grupos de trabajos temáticos, como les decía hoy, archivos, capacitación, indicadores, jurisprudencia, difusión, ¿verdad? En particular vamos a hablar rápidamente del modelo de gestión de documentos, porque seguramente ustedes ya lo conocen. La finalidad de este proyecto del modelo de gestión documental de la RTA fue el desarrollo de un modelo que pudiera ser implementado entre los países miembros de la red como una contribución a las entidades garantes de acceso a la información y a los archivos, y establecer con detalle para la implementación, dimensiones o ámbitos de acción, herramientas de gestión específicas, guías de implementación y estándares de aplicación que fueran convenientes a todas las realidades que existen entre los miembros de la RTA en materia archivística y en materia de gestión documental. Entonces, el modelo es de aplicación para todo tipo de documentos, en cualquier formato, en cualquier soporte, creados o recibidos por una organización o una institución pública o privada. Está basado en normas y buenas prácticas, en estándares internacionales, nacionales y regionales. Tiene en cuenta las necesidades generales de las instituciones de los países de la región, recogidos a partir de encuestas y de visitas y entrevistas que fueron realizados por los consultores que trabajaron en este modelo, ¿verdad? No puede considerarse como un modelo terminado, y prueba de ello es el caso de Uruguay, que les voy a mencionar en unos minutos, sino que este modelo es un modelo abierto, en continua mejora, que puede ser adoptado y adaptado a la realidad de cada país que desee utilizado. Está diseñado para que pueda ser abordado de forma independiente, según las necesidades y las prioridades que tenga la organización que lo va a implementar. Por eso decimos que es un modelo modular, gradual y flexible, ¿verdad? Se articula a través de una serie de compromisos que se agrupan en torno a líneas de actuación temáticas. Cada línea de actuación tiene distintos niveles, básico, nivel intermedio, nivel avanzado, para poder ir alcanzando poco a poco los compromisos que se han marcado. Puedo estar en un nivel intermedio en alguno de los compromisos, en alguna de las líneas de actuación, y estar mucho más desarrollado y en un nivel mucho más avanzado en otra. Esa es la flexibilidad que me permite precisamente este modelo. ¿Qué pasó en Uruguay y cómo trajimos a tierra, vamos a decir vulgarmente, este modelo de gestión documental? Bueno, el proyecto de las guías técnico-metodológicas de gestión documental de Uruguay fue un proyecto
de la Unidad de Acceso a la Información Pública y que está vinculado directamente con el modelo de gestión documental de la RTA. Ese proyecto primero, que yo les decía, se inició allá por el año 2014, y que contribuyó de forma muy importante a la RTA, requería que nosotros lo tomáramos y lo adaptáramos a la realidad uruguaya. Era claro para los países miembros de la RTA y para los órganos garantes de acceso a la información pública que la gestión documental y la administración de archivos en los organismos de la administración pública es uno de los elementos que tiene mayor implicación, mayor vínculo con respecto a la efectiva implementación de la Ley de Acceso a la Información y a la Transparencia. Era claro que no poder disponer de información podía convertirse en un impedimento para la gestión de las solicitudes de acceso a la información, mientras que una gestión inapropiada de los archivos podía retardar la recopilación de la información que se solicita. En la declaración de Brasilia, que fue cuando se culminó este trabajo en el modelo de gestión documental de la RTA en noviembre del año 2014, los representantes de los países que formamos parte del proyecto acordamos y nos comprometimos a mantener y reafirmar el fortalecimiento de un proyecto que se llevó adelante en tanto que ese proyecto representa una contribución a las comunidades de acceso a la información pública y nos comprometimos a iniciar mecanismos que permitieran la implementación del modelo de gestión de documentos y las herramientas que estaban propuestas en el modelo en nuestros países, como forma de potenciar el desarrollo de las distintas actividades que se efectúan en el ámbito de la RTA. Nos comprometimos a generar iniciativas que nos permitieran implementar el modelo de gestión documental. Bueno, ese fue nuestro objetivo en esa oportunidad. Y por eso solicitamos apoyo a Eurosocial el año pasado para la adecuación a la realidad uruguaya de los conceptos que están recogidos en el modelo de gestión documental. O sea, proporcionar a la red de instituciones sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública un documento con las nociones de gestión documental que pudiese coadyuvar en la normalización de ciertos procesos y sobre todo mejorar las prestaciones que se brindan por parte de esas instituciones en el cumplimiento de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública de Uruguay. Las guías uruguayas, las guías técnico-metodológicas, fueron redactadas por uno de los consultores que trabajó en el modelo de gestión documental original, el licenciado Ricardo Pérez, consultor de Eurosocial, y en este proyecto de la UAI nosotros buscamos otros socios, buscamos establecer otros vínculos, y lo hicimos con los docentes de la licenciatura en Archivología de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Estos docentes, desde las materias, desde las unidades curriculares de las que son responsables, y con la experiencia que cada uno de ellos posee en los procesos técnicos que se abordan en las guías, aportaron no solamente aspectos teóricos actuales, actualizados, sino vínculo con la normativa nacional para cada caso, proporcionaron bibliografía actualizada, fuentes, recursos que sirven para ampliar toda la información que figura en las guías. Fue un trabajo rápido, en realidad, lo hicimos en pocos meses, pero sobre todo de parte de ellos fue un trabajo muy generoso y desinteresado, considerando que tuvimos muchas reuniones de trabajo durante unos cuantos meses. Ellos aportaron sus conocimientos actualizados, sus trabajos, sus proyectos de investigación, las publicaciones y todo lo que pudiese aportar a las guías, todo ello sin ningún tipo de retribución, sino por el interés en el proyecto, en la disciplina y como promoción también de la carrera. Las guías también tuvieron el aporte de los funcionarios de la Unidad de Acceso a la Información Pública, del equipo de abogados que coordinan el área jurídica de la Unidad de Acceso a la Información Pública, de AGESIC, de varios de sus técnicos y de la archivóloga de AGESIC, y fueron revisadas por funcionarios del Archivo General de la Nación. Se incorporaron también en las guías compromisos referidos a la implementación de políticas de igualdad de género
en la administración pública, así como criterios técnicos jurídicos para el acceso a documentos con información sobre violaciones de derechos humanos, que es un aspecto que la Unidad de Acceso a la Información Pública trabajó y sobre el que se sacó un dictamen en particular sobre cómo acceder a ese tipo de documentos, ¿verdad? Fue interés de la Unidad de Acceso a la Información Pública que esta iniciativa dirigida a los funcionarios, particularmente a los que no son archivólogos, porque el que es archivólogo tiene los conocimientos que la carrera y la Universidad de la República les brindó, sino a aquellos funcionarios que están trabajando en áreas de gestión de documentos y de archivos, que trabajan con documentos, que trabajan con información en las instituciones públicas, que les sirviesen como herramienta para la implementación del modelo y para mejorar, por supuesto, también el ejercicio de la Ley de Derecho a Acceso a la Información Pública. El objeto de este proyecto, entonces, fue diseñar y elaborar herramientas técnico-metodológicas que signifiquen la implementación del modelo de gestión documental a la realidad y a la normativa y a la técnica uruguaya. Esta herramienta debe ser orientada a un tipo de personal, de funcionario no especializado en archivología, por eso hubo que adecuar también la terminología y el lenguaje en el que están escritas. Para nosotros, que éramos todos archivólogos los que estábamos trabajando, era muy sencillo entendernos, hasta que algunos siempre nos traía a tierra y nos decía, no, ¿cómo lo redactaríamos? ¿Cómo lo describiríamos de una forma no tan técnica o no utilizando esa jerga que a veces utilizamos los archivólogos? Entonces, los objetivos específicos fueron trasladar experiencias internacionales exitosas en gestión documental y administración de archivos, física y electrónica, elaborar una primera propuesta o un primer borrador de esta herramienta que nos permitiera implementar el modelo de gestión documental, implementar una estrategia de socialización sobre la estructura y sobre los contenidos que tenía que recoger esta herramienta, generar guías técnicas y presentar públicamente estos productos para una mayor difusión y para un mayor conocimiento. Estos objetivos fueron acompañados de los beneficios generales que se desprenden de la implementación de procesos de gestión de documentos y de archivos en los servicios públicos, tanto para la administración como para las personas, como para los ciudadanos. La metodología del proyecto, bueno, para poder dar cumplimiento a estos objetivos, se implementaron distintos pasos, se distribuyó presencialmente entre agosto y octubre del año pasado, del 2019, algunas reuniones virtuales, pero luego mucho trabajo presencial. Se trabajó primero en el diseño y elaboración de borradores, después se planificó reuniones con los distintos profesionales de diferentes perfiles vinculados a la gestión de documentos, validamos las distintas versiones definitivas de la guía, quedó RICAR trabajando con la redacción final de esas guías técnicas, y finalmente se hizo la presentación pública del producto final, que aparte se utilizó el día 22 de noviembre del año pasado, día en que se celebraba el primer día del archivólogo en el Uruguay, gracias a una ley que fue promulgada en junio del 2019, que fue la del reconocimiento de la profesión del archivólogo. Para poder alcanzar estos objetivos fue imprescindible la obtención, la consecución de determinados hitos, como por ejemplo la adecuación de la terminología, como les decía, la armonía del nivel técnico del documento con el nivel profesional de la persona destinataria de estas guías, la calidad de la información que estaba recogida en los documentos, la selección y el compromiso de las personas que componían ese grupo de trabajo y que iban a hacer el seguimiento de los avances, y después la percepción de las guías como una herramienta y no como un fin. En los hechos, el docente de microfilmación y digitalización está trabajando ahora como en otro capítulo para agregar a estas guías, que en cuanto lo tenga pronto lo vamos a incorporar. En cuanto al desarrollo de las diferentes sesiones, bueno, las principales conclusiones fueron que tuvimos una participación proactiva por parte de todos los integrantes del grupo de trabajo. La percepción del proyecto
como una oportunidad para generar directrices sobre gestión de documentos para toda la administración pública, el interés compartido por generar contenidos que fueran de calidad, la necesidad y el compromiso de una revisión exhaustiva de todos los borradores. A medida que Ricard iba mandándonos versiones, todos estábamos comprometidos en la revisión de esas versiones, en la revisión a conciencia. Fue tan a conciencia que por momentos le complicamos la vida con el versionado a Ricard, pero bueno, estábamos todos muy comprometidos, y sobre todo la decisión de que tanto la estructura de los documentos como las líneas de acción que contienen las guías técnicas sean concordantes con los que se propusieron y figuran en el borrador de la guía de aplicación de la Ley Modelo Interamericana de Gestión de Documentos, que es anexo de la Ley de Acceso a la Información Pública de la OEA 2.0, ¿no? Entonces, a modo de antecedentes y contexto para una mejor comprensión y alcance que puede tener el resultado final del proyecto, tenemos que recordar algunas cuestiones. Primero, que el modelo de gestión de documentos y la administración de archivos de la RTA sirvió como un lugar común para elaborar los contenidos de la propuesta de la Ley Modelo Interamericana de Gestión de Documentos. Que la propuesta de la Ley Modelo Interamericana de Gestión Documental tiene 8 capítulos, de los cuales 4 fueron incorporadas en estas guías técnicas de Uruguay. El capítulo de identificación, clasificación y descripción de documentos, el capítulo de evaluación, transferencia y eliminación, el de conservación de documentos y gestión de contingencias, y el de difusión y servicios de atención a los usuarios. O sea que la incorporación del 50% de los contenidos de la guía de aplicación del proyecto de la Ley Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia a la guía de Uruguay significa un ejemplo tácito y evidente de que es factible llevar una determinada normativa nacional a la propuesta panamericana de gestión documental, y tanto el modelo de gestión de documentos como la Ley Interamericana de Gestión de Documentos y su correspondiente guía de aplicación. Citando las palabras del propio licenciado Ricard Pérez, el proyecto de aplicación del modelo de gestión documental de la RTA en Uruguay es un caso de éxito y es un caso replicable. O sea, es posible transformar ese modelo tan genérico, tan aplicable a todo el universo de los miembros de la red, a el caso específico de cada uno de nuestros países. Les voy a explicar rápidamente la estructura de esta. Ale, perdón. ¿Sí? Que ya nos hemos pasado del tiempo. Te quería pedir si podíamos ir redondeando. Estoy terminando ya mismito. Les cuento de la estructura de estas guías. Todas tienen un marco introductorio. Desarrollamos esos procesos, el de control intelectual, el de evaluación documental, control físico y servicios de archivo. Y la estructura básica de cada uno de esos capítulos es un capítulo con definiciones, otro con compromisos, que tiene a su vez diagramas de flujo, ¿verdad? Y distintos esquemas que ayudan a comprender ese proceso, ese procedimiento. La normativa específica de Uruguay, un capítulo de indicadores de cumplimiento que nos ayuden a medir cómo vamos trabajando con ese procedimiento, y un capítulo de recursos en donde está la bibliografía actualizada o recursos web o distintos accesos a recursos que los docentes de la licenciatura fueron promoviendo. Como les decía, el crecimiento es continuo, la idea es seguir ampliando capítulos, y bueno, y está a las órdenes y disponible, por supuesto, de acceso disponible y libre en la página de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Clarísima la presentación, gran ejemplo a imitar. Les pido entonces a todos y todas los participantes que se sumen al panel, así podemos ir respondiendo algunas de las consultas que fueron surgiendo.
Vera pregunta en relación a las restricciones del acceso que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor. No hay todavía excepciones en Argentina para bibliotecas y archivos. ¿Cómo se puede avanzar en una reforma normativa que se hace urgente en el nuevo contexto que impone la pandemia a nivel mundial? Me imagino que es para Eduardo, ¿no? Sí, en realidad el tema de las leyes, si entiendo bien la pregunta, el tema de las leyes de derecho de autor y copyright en nuestro país está regida por una ley que es bastante antigua, es la 11723, que merecería una revisión, pero eso no es objeto ni del mandato mío ni de la experiencia mía. En algunos cursos he explicado lo que me parece de las leyes de protección de derecho de autor, sobre todo en la era digital, la no excepción que tienen algunos países como Chile para las bibliotecas, pero de eso prefiero no hablar porque no es el tema que más conozco. Otra pregunta para Bertoni, dice Vera, que son una de las últimas preguntas que aparecieron. ¿Qué resulta necesario hacer para poder implementar en Argentina un modelo de gestión documental como el que promueve la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública que presentó Alejandra recién? Bueno, hay mucho, digamos, creo que por lo que comentó Alejandra nos da algunas pistas. Muchas de las cuestiones que se consiguieron en Uruguay fue por justamente el empeño que tuvieron organizaciones de la sociedad civil, de archivos, como para empujar la agenda. Digamos, es la agenda de cualquier instalación de política pública. Eso, primero hay que poner el tema en agenda y después hacer los trabajos como para que quienes son los hacedores de la política pública tomen el tema y lo lleven adelante. Andrés mismo comentaba y explicaba que si bien tenemos una ley, más allá de que no se aplique, la ley tiene problemas y tendría que ser modificada. Bueno, hay mucho por hacer ahí y cómo se gesta eso para adelante, las organizaciones de la sociedad civil, ustedes desde la comunidad epistémica de archivos, los funcionarios, las funcionarias que trabajan en estos temas, la comunidad de acceso a la información, si comprendemos el tema de la relación entre las dos cuestiones, son los que tenemos que tratar de poner el tema en agenda, ¿no? Ariel Espinosa dice, una consulta. ¿Qué sucede con las provincias como la mía, Tucumán, que no adhieren a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública? Ahí el tema es el siguiente, la Ley de Acceso a la Información Pública creó lo que se llama el Consejo Federal para la Transparencia. Justamente el lunes nosotros hicimos la segunda reunión del Consejo Federal para la Transparencia, del cual la Agencia de Acceso a la Información Pública ejerce la presidencia de acuerdo a lo que dispone la ley. En ese consejo lo que estamos tratando es justamente de impulsar que en todas las provincias existan al menos regulaciones que establezcan principios comunes que hacen al acceso a la información pública, sino ya leyes provinciales de acceso a la información pública. Una vía es, que la propone la ley nacional, es la adhesión de la ley nacional. O sea, las provincias pueden adherir, pero el proceso de adhesión es un proceso legislativo. Es decir, las autonomías por el diseño constitucional que tenemos, las soberanías provinciales imponen que en todo caso, si se va a adherir a una ley nacional, esto tenga que ser hecho por la legislatura provincial. Y si no se puede adherir a la ley nacional, lo que debería es empezarse a discutir una ley local, una ley para la provincia. Y también hay que tener en cuenta las cosas que pasan a nivel municipal, ¿no? Porque a nivel de los municipios también hay regulaciones que hacen al acceso a la información pública. A veces esas cosas, depende del lugar, se pueden establecer estrategias que vayan de lo municipal a lo provincial, ¿no? Entonces, una provincia que tenga mucho movimiento a nivel provincial de regulaciones, a la larga puede tener una mejor, o puede tener una ley de acceso. Pero la respuesta concreta es, ¿qué pueden hacer? Bueno, de nuevo, es el camino que saben los activistas de impulsar las leyes. El Consejo Federal para la Transparencia, uno de los cometidos que tiene es que las provincias argentinas tengan leyes de acceso a la información pública con principios que sigan estándares internacionales.
estamos en 3 años de la agencia, 6 reuniones de este comité, o sea, desde nosotros empujamos esa agenda, pero hace falta un compromiso y una voluntad política mayor a nivel provincial. Ingrid pregunta, en este tiempo recorrido desde la puesta en marcha de la ley, tanto en Argentina como en Uruguay, ¿hay estimaciones de la efectividad que se ha tenido en las respuestas? O más precisamente, ¿se incrementó la apelación a la ley para pedir información por parte de los ciudadanos? ¿Se conoce la ley? ¿Se hace uso de ella? Bueno, hay muchas preguntas en una sola, Ingrid creo que hacía muchas preguntas. Vamos por la última. Justamente el tema del conocimiento y utilización de la ley es algo que nosotros nos preocupa, y el año pasado hicimos una encuesta que está publicada. Invito a todos a que vean el sitio de la agencia, porque hemos publicado, y la verdad es que los resultados no son muy diferentes a lo que pasa en otros países, pero eso no nos puede conformar. O sea, no hay un gran conocimiento de la herramienta. Tal vez a veces las personas responden que saben que tienen el derecho a pedir información, pero no saben que existe la ley, no saben que tienen un ente autárquico descentralizado como es la agencia, como para reclamar cuando no le dan información. Todo esto en el ámbito de la Administración Pública Nacional, ¿no? Entonces, no se conoce todo lo que nosotros querríamos. Ahí tenemos una agenda pendiente que no nos cabe solamente a nosotros, por supuesto, pero no le vamos a escapar al problema. Tenemos que hacer más promoción y tenemos que hacer más trabajo para que se dé a conocer la ley. Por un lado eso. Por otro lado, también están las estadísticas en nuestro sitio. De hecho, el lunes, si quieren, lean y pueden, les publiqué una nota en Infobae donde doy algunos números de pedidos de información. Yo les diría que los pedidos se han venido incrementando. La pandemia produjo primero un parate, pero después de nuevo, como nosotros decidimos que los plazos administrativos para nosotros, para la agencia, no estaban suspendidos, porque se trataba de ejercicio de derechos fundamentales. Esto lo hicimos por una resolución, que es la resolución 70 de este año. Entonces al principio bajaron un poco la cantidad de pedidos, pero después volvieron a subir. Así que estamos en una cantidad de pedidos más o menos que va creciendo. Y una cosa son los pedidos que se les hace al sujeto obligado, y otra cosa es que nos llega a nosotros, a la agencia. Y a la agencia nos llega un porcentaje de reclamos, es decir, los que no respondieron o los que no están conformes, que es más o menos de un 6% de la totalidad de los pedidos. Eso es un poco arriba de las estimaciones que nosotros hacemos de nuestros colegas de otros países del hemisferio, en donde hay más o menos reclamos a los órganos de garantes, es de un 3, un 4%. Nosotros estamos en un 6%. Pero de todas maneras creo que es, soy cautelosamente optimista, digamos, de cómo se ha venido manejando e implementando la ley. Tenemos inclusive también, por resolución, establecimos lo que eran una suerte de registro de incumplidores con la Ley de Acceso a la Información Pública. Toda esta información está en nuestra página, y las invito a que lo puedan mirar. Ceci Acosta pregunta, de acuerdo a lo explicado por la especialista Villar, ¿cómo es eso compatible con el GEDE y la digitalización de documentos de acuerdo al decreto 1131 del 16? Me imagino que se está refiriendo a cuando Alejandra habló del valor probatorio de los documentos y el documento como evidencia, por el momento en el que lo preguntó. Así que les dejo la palabra a Andrés y a Alejandra, no sé si quieren responder. No sé, Eduardo, vos sí. Me parece que esto es algo que alguna vez lo hemos hablado con ustedes también, así que creo que Andrés o Eugenia pueden contestar mejor que yo esa pregunta. Y no quiero estar contestando yo todo tampoco. Yo igual, antes, no sé, porque la pregunta de Ingrid apuntaba, me parece, a hacer como un paralelismo entre lo que contestó Eduardo de la pregunta, pero me pareció que en la pregunta de
Ingrid decía también en Uruguay. No sé, Alex, si querías completar esa pregunta antes. No, Porque la no de Gede se conozco en contesta rápido. particular a qué ley, a qué decreto se está mencionando, porque obviamente No, la anterior, Ale, la anterior. La de si tienen registro de si la sí, gente, la ciudadanía conoce sí, la sí, ley. sí. Nosotros tenemos más o menos un 30% de conocimiento de la ley, del acceso de acceso a la información pública entre la ciudadanía, y un 15% más o menos de personas de la última encuesta que se ha realizado, que han realizado solicitudes de acceso a la información pública. El mayor usuario de nuestra ley son los periodistas, ¿verdad? Son los usuarios habituales y quienes mayormente utilizan la ley como forma para investigación y para su trabajo. Hay otro grupo de usuarios que es el que está relacionado a la academia, a investigadores que utilizan la ley muchas veces para obtener información del Estado para sus investigaciones. No es el público al que más nosotros quisiéramos llegar, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que el ciudadano común de a pie se adueñara y se apropiara de ese derecho, pero bueno, no sucede así. De todas formas, de aquellos quienes han realizado las solicitudes de acceso a la información pública, el 86% tuvo respuesta a su solicitud, o sea que hay un bajo margen de incumplimiento. El 100% de quienes recibieron respuesta considera que la respuesta estuvo ajustada a lo que solicitaron, y el 21% de quienes no realizaron la solicitud consideran que sabrían cómo utilizar la herramienta y cómo hacerlo. O sea que más o menos andamos en porcentajes similares en la región. Bueno, lo que explicaba Alejandro respecto de que los documentos se ofrecen, se deben dar acceso a los documentos y debe poder garantizarse su autenticidad, fiabilidad e integridad. El acceso va de suyo. Al haberse implementado GEDE sin ninguna consideración por ningún principio archivístico, básicamente se digitaliza, es así, el decreto es así, se digitaliza, se pone firma digital y se puede eliminar, salvo que el Archivo General de la Nación diga que se quiere quedar alguna pieza por su valor histórico. No considera la serie, no considera el proceso de evaluación, no considera nada. Entonces no, GEDE pone en peligro en el corto, mediano y por supuesto a largo plazo cualquier posibilidad de poder dar prueba de autenticidad, fiabilidad, integridad y en algunos casos, depende cómo lo miremos, acceso también, accesibilidad, usabilidad. Está circulando en internet un conversatorio previo de AFPA respecto de este tema, para no abusar acá, está súper accesible para donde hablamos de GEDE particularmente con respecto a la datificación y el datacentrismo, un conversatorio con Luis Casella, el que lo quiere ver, nos escribe y se lo pasamos, si no lo busca en Facebook Live. Está. Pero es complicado. Ceci Acosta aclara firma electrónica certificada, no firma digital, y eso depende mucho de los países también, pero no tendremos que tener otro conversatorio, me parece, sobre este tema, porque es un tema caliente en toda Latinoamérica, el de la firma electrónica, a qué llamamos firma electrónica certificada y a qué llamamos firma digital. Pero vamos a la siguiente pregunta, que estaba desde hacía mucho tiempo. Giuliano Bugoni nos pregunta a todos los panelistas y en especial para Linares, considerando el estado de situación en materia normativa, de consagrarse una ley que fijase plazos primarios y secundarios de guarda y conservación como plazos de base, ¿cuáles recomendarían? Si lo que preguntas, Giuliano, es qué plazos recomendarías, es imposible de determinar así. Depende del documento. Depende de la evaluación y demás. De hecho, ese es un problema porque
en esa mesa donde habitualmente se han decidido plazos, no sé si te referís a eso. Bueno, han puesto un contador, han puesto un abogado y van por los plazos máximos y derraman los 10 años del Código de Comercio sobre cualquier documento que tenga números, porque si tiene números debe ser contable, y si es contable, lo más que puede durar son 10 años, entonces es imposible responder esa pregunta concretamente así. Incluso no sé si estaría bien que una ley establezca plazos. De hecho, particularmente creo que está mal que una ley establezca plazos. Una ley debe establecer en todo caso los mecanismos para el establecimiento, mecanismos responsables, roles y demás, para el desarrollo del proceso del establecimiento de plazos de guarda. Porque si lo haces por ley y después cambia la situación y tenés que cambiar una ley o quedás pegado a una ley, es muy complicado. En Uruguay se trabajó desde la Comisión de Evaluación Documental de la Nación, del Archivo General de la Nación, con una experiencia que estuvo buena, que fue la de determinación de plazos desde el Archivo General de la Nación, desde la Comisión de Evaluación Documental, para algunas series que se sabe que son comunes y transversales a toda la administración. Entonces, nosotros habíamos hecho un estudio, por ejemplo, de las series documentales de las áreas de gestión humana. Habíamos hecho un listado y pasamos esa información a la Oficina Nacional del Servicio Civil para que ellos, que son los que tienen a cargo las políticas de los servidores públicos en el Estado y que por lo tanto tienen que velar por la información que está contenida de los servidores públicos en esos documentos, nos dieran su opinión. De ahí salió una primera resolución del Archivo General en donde, bueno, propone esos plazos para ese tipo de series. Posteriormente se trabajó con documentos de las áreas financiero-contables y esa información se pasó a estudio de la Contaduría General de la Nación. Ahí la Contadora General de la Nación estuvo espléndida porque reunió a todos los archivólogos que tenían el organismo, más los que había en el Ministerio de Economía, y los puso a todos a trabajar en eso. Luego lo circularon dentro de la Contaduría y se pasó al Tribunal de Cuentas de la República, cuyos dictámenes son vinculantes para la administración pública. Y de ahí se obtuvieron los plazos para ese otro grupo de series. Es lo único que se ha como que normalizado, son dos grupos de series interesantes, importantes y transversales a cualquier organismo de la administración pública. Esa mecánica, aprovecho para meter cuña, esa mecánica es más que interesante para hacerlo para el acceso. Determinar restricciones, si hubiera que restringirlas, o determinar lo irrestricto del acceso por grupos, por series documentales, como mencionaba Eugenia, para el caso de defensa, y no tener que andar ante un pedido resolviendo en todo caso por documento. Pero no por una ley, claramente, por unas comisiones. Bueno, quedaron más preguntas, pero no podemos abusar más del tiempo. Queremos agradecer muy especialmente a nuestros expositores y expositoras de lujo que hoy han compartido parte de sus saberes y sus experiencias con todos y todas nosotras. Agradecer a quienes estuvieron siguiendo el evento, que fueron un montón de personas muy atentas y participando muchísimo. Contarles que tanto este video como todos los otros conversatorios que hemos generado desde la asociación los pueden ver en Facebook Live, en el Facebook Live, pero también en el canal de YouTube que tiene ASPA, que los esperamos en las próximas actividades y conversatorios y que nos pueden seguir a través de las redes, desde Facebook, Twitter o YouTube. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Eugenia, y ojalá este camino que se empieza a construir en torno a la implementación de la ley de acceso nos encuentre juntos y juntas en muchas oportunidades, sembrando el camino de la implementación efectiva. Gracias. Muchas gracias.